Saludos estimados lectores, hoy nos enfocaremos en un tema muy interesante y preocupante como es la violencia infantil. Esto representa un reflejo de las desigualdades sociales que afecta a muchos niños en todo el mundo. En este reportaje exploraremos las disparidades sociales como las que se muestran en El Vencedor de César Vallejo. Influyen a la violencia entre los niños y sus relaciones interpersonales. A través de este análisis abordaremos las implicaciones de este problema en la sociedad actual. Bueno, en la obra del Vencedor de César Vallejo refleja y nos presenta un conflicto sobre la violencia infantil entre dos niños, como son Cancio y Juncos. Bueno, después de la salida de una escuela rural, nos presenta un incidente que refleja cómo las desigualdades sociales influyen en la percepción del conflicto y condicionan las relaciones interpersonales de los niños. Y Vallejo ilustra cómo la lucha por la supervivencia en contextos de pobreza crea un ciclo interminable de opresión y miseria. Y pues bueno, nosotros a través de este ensayo analizaremos cómo las desigualdades sociales contribuyen a la violencia infantil, afectando las dinámicas de poder y la percepción del conflicto y la relevancia de estos temas en la sociedad actual. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Mario Coviño Melgar, soy estudiante de la Universidad César Vallejo de la carrera de Derecho y hoy vamos a entrevistar a la psicóloga Paola Yumpal Treyes. Para ello le vamos a plantear la primera pregunta, que es ¿cuál es su opinión entre la relación en desigualdad social y violencia infantil? Muy bien, cuando hablamos sobre desigualdad social tenemos que tener en claro que no solo se trata del tema económico, ¿ok? Muchas veces la desigualdad proviene del término, y justo ayer se ha generado una campaña sobre el Día de la No Violencia hacia la Mujer. ¿Y por qué lo tomo como referente? Porque sabemos que desde que somos niñas hay cierta diferenciación entre niños y niñas y crecemos con ese chip ya programado de que las mujeres no tienen el mismo valor que los hombres. Entonces, si hablamos de desigualdad, partimos desde el tema de la educación, el tema económico, el tema de discriminación social. ¿Y qué tiene que ver esta desigualdad con la violencia infantil? Que muchas veces la población no solo se ve afectada por el tema económico, sino el tema de los estudios. Si un padre tiene 2, 3, 4, 5 hijos, que mayormente esta cantidad de niños equivale a las familias de bajos recursos, por X motivos que se dan dentro de la sociedad, ¿qué es lo que hacen estos papás? Abusan en el término de enviarlos a trabajar en vez de llevarlos al colegio. La desigualdad parte desde ahí, cuando no tenemos a la misma sociedad, a los mismos niños, ni siquiera estudiando. No van a los colegios, no reciben una educación apropiada y van creciendo con ciertas desigualdades. Entonces, los niños no estudian y a su vez trabajan, son explotados, son violentados, porque recordemos que la violencia no solo es decirle una mala palabra, golpearlo, sino también privarlos de ir a un centro de salud cuando están enfermos, llevarlos a terapia cuando de repente tienen alguna complicación física o mental, llevarlos a un colegio. Es por eso que tenemos la variedad de la educación, tanto pública como privada. Entonces, cuando generamos a nivel de conciencia la violencia a los niños, cuando les quitamos todo esto, no solo cuando los padres no tienen de manera económica que solventar un hogar, sino cuando le quitamos las cositas básicas que corresponden a la educación de un niño, a la salud de una persona. Entonces, si hablamos sobre la desigualdad social, partimos no solo si es que en un hogar hay economía, si es que hay dinero, partimos si es que no se les da a estos niños algo positivo. Partimos por llevarlos al doctor, los primeros meses de vida, el tema de las vitaminas, las vacunas, un chequeo médico. Si es que el niño nace de repente con alguna complicación a nivel de organismo, llevarlos a un tratamiento. Si el niño tiene complicaciones en el habla, llevarlos a terapia del lenguaje. Y estos servicios, que ya los tenemos nosotros, podemos acceder de manera gratis. Y aún así, sabiendo que son gratis, los padres, ¿qué hacemos? Les quitamos. ¿Pero por qué? Porque no tomamos conciencia. Y cuando partimos con la entrevista te mencioné que ayer se celebraba el Día de la No Violencia hacia la Mujer. ¿Y qué sucede? Ya tenemos en nuestro cerebro metidos o programados el término del machismo, ¿verdad? Hablamos acerca de cosas que deben y no deben tener las mujeres.
Y lamentablemente arrastramos durante muchos años el tema de la desigualdad. Tanto niñas como niños tienen los mismos derechos. Cuando somos adultos podemos observar toda la variedad de cosas que se nos adjudican una vez que nosotros nacemos. Y partimos desde el derecho a la vida. Y si volvemos a tocar el tema de desigualdad, podemos partir que a la actualidad hay todavía más de la mitad de la población de niños que los vemos en la calle. Tú puedes caminar y ver a una mamá o a un papá vendiendo en la calle con un niño a su lado. ¿Y qué genera? Que la persona que vamos transitando tengamos lástima o pena. ¿Y qué hacemos? Aportamos unas monedas o les compramos el producto. Pero ese niño no está recibiendo la educación, no está yendo a un centro de salud, puede estar deshidratado, puede estar anémico, puede estar muy enfermo. Y mientras nosotros colaboramos a esta familia, porque nos da pena el niño, ese niño no recibe. ¿Y qué seguimos haciendo? Vivimos en un círculo de violencia, no directa, porque no se lo estamos generando nosotros, pero sí de manera indirecta, porque no logramos ningún cambio. Entonces la brecha todavía es muy amplia entre la desigualdad y la violencia que están teniendo en este momento todos los niños. Muy bien, siguiendo con su respuesta, le planteamos la segunda pregunta, que es ¿cómo cree usted que la violencia en la desigualdad social tiene efectos a largo plazo en la salud mental de los niños? Ok, mira, desde mi ámbito como psicóloga he podido apreciar que muchos niños que no han recibido un apoyo o un tratamiento de repente de acompañamiento frente a cualquier situación de riesgo, llamemos violencia en casa, padres alcohólicos, padres que de repente están en la cárcel, ellos no han recibido una educación adecuada. Y cuando han crecido y de repente alguien les ha podido brindar un apoyo en algún trabajo sin haber al menos tenido alguna base de educación, ¿qué es lo que hacen? En vez de haber un cambio en su mente, repiten patrones de conducta aprendidos desde su infancia. Es decir, si al niño desde pequeño se le enseñó a robar, él cuando sea grande, a pesar de tener un trabajo, va a seguir robando. Hay muchos indicadores que demuestran que los niños, una vez aprendido en el tiempo de la infancia, cuando son grandes, repiten el mismo ciclo. En vez de haber un cambio, no lo logran. Entonces, ¿cómo afecta? Afecta drásticamente en su desarrollo. Si vemos a niños que desde pequeños se les enseñó, como te menciono, a robar, de grande lo van a hacer. No tienen ese sentimiento de culpa si es que asaltan, si es que matan. Es por eso que ahorita la sociedad tiene niños, y no voy a ir tan lejos, hace 2 semanas más o menos, en las noticias, ¿cuál era el impacto? De un adolescente de un colegio conocido de Piura, que por evitar que sean mostradas su libreta de notas, había comprado diazepam o clonazepam, que viene a ser lo mismo, y 7 pastillas les había puesto en un queque, un pan, a la docente. ¿Qué generó esto? Que la docente esté al borde de la muerte, que gracias a Dios fue evitada su deceso. Entonces estamos hablando de un adolescente de 13, 14 años que todavía está en proceso de aprendizaje, pero aún así ha tomado una decisión tan madura para saber que eso podría conllevar a que la docente o se desmaye o que pierda la vida. Entonces, este niño de repente no estuvo bien aconsejado en su infancia, no tuvo un buen ejemplo en el hogar, o de repente los papás eran padres ausentes. Entonces, cuando hablamos de familias, sabemos que repercute mucho en el crecimiento y desarrollo de la persona. Hablamos de niños, hablamos de personas pequeñas que están absorbiendo, y comúnmente utilizamos el término de esponja. Ellos son unas esponjitas que absorben el conocimiento y que lo desarrollan más adelante. Muy bien, ahora llegando al final y con la tercera pregunta, ¿podría compartir con nosotros algunos ejemplos de estudios que hayan conexión entre lo que hemos hablado? Nahat Maya, que es la representante de la ONU, hace más o menos 5 días atrás ha dado una entrevista al diario El Tiempo, en el cual refiere que cada 10 minutos una niña o un niño es violentado, y uno de cada 10 niños acaban con su vida a temprana edad, producto de la violencia y la desigualdad. Te mencioné en la primera pregunta que no solo se basaba en golpes y en maltratos físicos, sino el quitarles el derecho de asistir a una escuela y de asistir a un tratamiento médico. De esa manera también se está generando violencia. Si hablamos del Perú, sabemos que aún existen muchos pueblos pequeñitos del Perú en el que no llega medicina y mucho menos educación.
Y sabemos también que si hablamos de educación, tenemos una brecha muy grande entre los colegios nacionales y particulares. Los colegios nacionales de zonas alejadas no reciben ningún tipo de actualización como lo tenemos de repente en las zonas, en las ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al tener estas brechas tan distantes, el ministerio, y es desde mi punto de vista, el ministerio, ¿qué es lo que busca? Que estas personas de zonas alejadas sigan teniendo el mismo contenido de pensamiento, que no crezcan, porque una vez que alguien lee, una vez que alguien se instruye y que su mente se abre, ya no permite más abusos. Entonces, si hablamos, como lo mencionaba la representante de la ONU, el cambio tiene que partir por parte de nosotros, del pueblo, porque si seguimos en el mismo círculo, en el mismo ciclo de aprendizaje, no vamos a lograr nada. ¿Y qué quiere decir? Que queda a partir de nosotros, ustedes como estudiantes, nosotros como ya egresados y profesionales, hacer el cambio. Si vemos algún tipo de injusticia, denunciarlos. Hay muchos factores y formas de llegar a denunciar un proceso de violencia sin necesidad de vernos perjudicados. Es decir, que si yo en la calle veo que alguien tiene abandonado a un niño, si es que alguien está ejerciendo violencia física o psicológica frente a ellos, podemos denunciar a las líneas de emergencia. Podemos ir a un centro de salud y decir, esta persona está ejerciendo violencia. Y ahí empieza el cambio. Tú me veías algún estudio y creo que el más referente es el de las organizaciones nacionales, ¿no? Entonces, la ONU, ¿qué es lo que busca? Generar un impacto, concientización y parte desde esta situación. Generar el cambio que está en nosotros. En mi área como psicóloga siempre busco llegar al punto de qué es lo que está sucediendo con nuestros niños, por qué actúan de tal manera. Pero no solo es desde el área de la salud mental, sino también parte desde cada persona si es que paramos o frenamos este tipo de violencia. ¿Correcto? Bueno, agradecemos profundamente a la licenciada en Psicología Paola Yumpar Treyes por su valiosa participación en este reportaje. Su experiencia y conocimiento han sido fundamentales para comprender cómo las desigualdades sociales impactan en la violencia infantil y en la percepción de los niños sobre este conflicto. La violencia infantil es una situación seria que se presenta de diferentes formas, como el abuso físico, emocional, psicológico y digital, lo que impacta gravemente en el desarrollo y bienestar de los niños. Este maltrato puede suceder en casa, en la escuela o en internet, dejando secuelas profundas. Para disminuirla es fundamental crear conciencia sobre la importancia de un entorno seguro y amoroso para los niños. Es necesario educar a los adultos sobre métodos de crianza respetuosa, fortalecer las redes de apoyo familiar y social y fomentar la denuncia de casos de abuso. Solo así podemos ofrecer a los niños un futuro lleno de oportunidades y sin el peso de la violencia. Como recomendaciones para poder reducir la violencia infantil y las desigualdades sociales, es fomentar el acceso a una educación de calidad. Es decir, que todos los niños y niñas, independientemente de su origen socioeconómico, tengan el acceso a una educación gratuita, equitativa y de calidad. Esto no solo promueve la igualdad de oportunidades, sino que también se convierte en una herramienta preventiva sobre el maltrato infantil, ya que estos son centros educativos seguros. En conclusión, la violencia infantil, como se muestra en El vencedor de César Vallejo, está profundamente ligada a las desigualdades sociales. Estos conflictos no solo afectan las relaciones intrapersonales, sino que condicionan la percepción de los niños sobre el mundo. Para reducir la violencia infantil, repensar el papel de la educación y las políticas públicas, promoviendo una sociedad más equitativa y empática, donde los niños puedan vivir sin las barreras impuestas por la desigualdad.